Lo mismo ocurrió en mi caso, por ejemplo, ¿no? Porque mi padre, por ejemplo, fue acusado de robo injustamente. Lo llevaron en ese tiempo, en esos años yo estaba muy pequeño, tenía entre 5, 6 años, 7, pero aún se me quedaban las voces cuando hablaba mi papá y mi mamá sobre el hecho. Y en ese tiempo existía lo que se llamaba el PIP, creo. No era una comisaría, era un lugar donde te llevaban y te torturaban. Óptica Jurídica, con el conferencista Lenin Izarra. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lenin Izarra y tú estás en Óptica Jurídica, un lugar en donde todos somos iguales ante la ley. El día de hoy tengo la oportunidad de presentarles una persona muy importante, es una profesional exitosa. Ella es la doctora Patricia Cepeda Gamio. El día de hoy vamos a abordar un tema interesante para el mundo jurídico y también para la sociedad, que es la ciencia política y el Perú actual. Doctora, cuéntenos para toda nuestra comunidad su trayectoria académica y cómo usted así se interesó en lo que es el derecho, pero también en la ciencia política, porque he leído sus referencias y he visto que ha pasado por varias etapas en su vida, desde la docencia, luego por el sector salud, pero también por el hecho universitario, pero específicamente en el derecho. ¿Cómo fue ese proceso? Ok, hola Lenin, ¿qué tal? Mira, en mi caso, bueno, yo inicié estudiando Derecho, ¿no? Estudié Derecho, una carrera que en realidad cuando la estudié no fue algo de una decisión porque me gustara, en realidad no fue así, sino por un tema jurídico justamente y por una molestia que me daba, porque yo iba por un tema personal al juzgado, a Condevilla, nunca me voy a olvidar, al módulo de Condevilla, iba ahí y sentía un maltrato terrible, ¿no? De los jueces, los secretarios, de todos, un maltrato así, terrible. Entonces, cuando tú desconoces el derecho, te maltratan, y te maltratan horrible, ¿no? Entonces yo decía, ¿pero por qué? ¿No? Se supone que estas personas que trabajan para el Estado, trabajan para nosotros, los ciudadanos, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tratan así? Bueno, siguió pasando el tiempo, seguí con este tema de personal que te digo, y a la final les dije, bueno, voy a estudiar Derecho. Entonces fue por eso que yo estudié Derecho. Terminé la carrera de Derecho y había algo que yo tenía también pendiente, que era la docencia. Siempre quise ser docente, pero no había podido hacerlo. Así que dije, bueno, voy a estudiar docencia. Y estudié mi segunda carrera en docencia, ¿no? Yo tengo especialidad en filosofía y ciencias sociales. Terminé la carrera de educación y dije, ahora, ¿qué hago? Porque yo quiero seguir, no quiero continuar. A la par yo estaba haciendo ya la maestría, estamos haciendo una maestría en gestión pública. Entonces dije, no, algo me falta, ¿no? Mientras yo estaba estudiando Derecho, hay cursos que te dan, que están dirigidos a ciencia política, pero son muy pocos, ¿no? Entonces me llamó la atención y en esos momentos la universidad donde yo estaba estudiando nos ofreció convalidar ciertos cursos y hacer un par de años más y terminábamos también con el bachillerato en ciencia política. Entonces me llamó la atención y dije, voy a hacerlo. Pero yo no he hecho ninguna de las carreras convalidando. Yo siempre he empezado de cero. Mira. Empecé de cero educación, empecé de cero ciencia política, aun cuando me dijeron que podía convalidar, pero no lo hice. Y me enamoré de ciencia política, la verdad. Y era algo muy gracioso porque cuando me preguntaban, oye, ¿qué estás haciendo ahora? Estoy estudiando. ¿Y qué estás estudiando? Ciencia política. ¿Y para qué estudias ciencia política? ¿Y qué es? ¿No? Claro. ¿Qué? O sea, muy pocas personas conocen respecto a la ciencia política y lo que pasa es que no tenemos aquí en nuestro país una información real acerca de la carrera. Son muy pocos los politólogos en realidad acá en el país y es que tampoco no hay donde ellos puedan hacer realmente política. O sea, si tú te das cuenta, los políticos acá en nuestro país, políticos reales son muy pocos y quienes han hecho la carrera pues son contaditos con la mano, ¿no? Entonces, claro, eso fue lo que me llevó a mí a hacer la carrera, que finalmente pues me enamoré de ella. Y en esos momentos también yo estaba trabajando en el sector público, porque estaba trabajando en el Loaiza específicamente. Entonces
esa cercanía que tenía también con las personas hizo que mucho más me interesara todavía en ciencia política. Ah, muy bien, interesante entonces todo ese proceso, porque la gran mayoría que decidimos estudiar Derecho, por ejemplo, la gran mayoría que he escuchado y he preguntado es específicamente por una escena que les pasó en la vida real, observaron, o un hecho que les haya ocurrido familiar y que nunca pudieron, por ejemplo, acceder a la justicia, o en todo caso vieron quizá una injusticia aplicada en ellos mismos. Lo mismo ocurrió en mi caso, por ejemplo, ¿no? Porque mi padre, por ejemplo, fue acusado de robo, injustamente. Lo llevaron en ese tiempo, en esos años yo estaba muy pequeño, tenía entre 5, 6 años, 7, pero aún se me quedaban las voces cuando hablaba mi papá y mi mamá sobre el hecho. Y en ese tiempo existía lo que se llamaba el PIP, creo. No era una comisaría, era un lugar donde te llevaban y te torturaban. Era casi en el tiempo del terrorismo, estaba pasando recién. Y ese hecho que yo lo escuchaba me llamó mucho la atención para poder estudiar Derecho. Doctora, entonces, ¿cómo podríamos ver esta diferenciación entre lo que es la carrera específicamente de Derecho y Ciencia Política? Porque muchos estudiantes podríamos confundir, por ejemplo, la relación, pero también las analogías que podrían haber. ¿Cómo podríamos abordar esta diferenciación entre las dos carreras muy importantes, pues prácticamente del mundo jurídico, porque van a tener relación de una otra forma, pero también no son iguales? Claro, como te comentaba, cuando yo estudiaba Derecho tenía algunos cursos de Ciencia Política, muy pocos, ¿no? Y es que antes la carrera de Derecho, tú terminabas y tenías el bachillerato como Derecho y Ciencia Política. Sin embargo, luego no vino este boom, si quiere decirse, de Ciencia Política, donde ya fue separado y donde sí tenemos ahora Derecho y terminas con un bachillerato en Derecho y aparte tienes Ciencia Política, ¿no? Acá en nuestro país, por ejemplo, las universidades privadas tenemos Católica, Garcilaso, aunque Garcilaso, bueno, SUNEDU pues no la licenció. Tenemos en las nacionales Villarreal, que es una de las primeras en realidad, ¿no? San Marcos también, que ellos sí tomaron esa iniciativa de diferenciarla y ahora sí acá lo tenemos como Derecho, solo Derecho, y Ciencia Política, solo Ciencia Política. Tristemente, en su momento, cuando estaba unido Derecho y Ciencia Política, no se le dio esa valoración a Ciencia Política y solamente era como un curso más que estaba dentro de la carrera de Derecho. Entonces yo recuerdo mucho cuando yo estudié Ciencia Política y me preguntaban, me decían, ¿qué estás estudiando? Ciencia Política. Y me decían, pero tu bachiller no sale Derecho y Ciencia Política. ¿Y para qué estudias Ciencia Política? ¿No? A ver, un momentito. Es que, si bien es cierto, negativamente y de una forma que no debe haberse hecho, Derecho está unido con Ciencia Política, entre comillas, porque supuestamente al estudiar Derecho y porque tengo una rama como el Derecho Constitucional que me habla del Estado, entonces por ahí voy ligando a Ciencia Política, lo cual no es cierto, porque una cosa es Derecho, ¿ok?, como tal, para ejercer, para encontrar justicia, ¿no? Como tenemos definido. Y otra cosa es la ciencia política, que en realidad es una ciencia y un arte también, que lo que busca es conocer acerca de la realidad de los estados, pero también la realidad de las sociedades que están en esos estados. Claro. Inclusive nosotros vamos estudiando desde la prehistoria, de cómo las presociedades van iniciándose, porque ¿de dónde sale un Estado? Claro, específicamente el Estado tendría que ver en el conjunto de la sociedad, la interactuación entre las personas. Claro, pero ¿de dónde nace un Estado? ¿Tú te has puesto a preguntar, ¿y cómo nacen los países? Claro, ¿cuál fue el origen, ¿no? ¿En qué momento se dio, no? El inicio. Exacto, y eso es lo que ve Ciencia Política. ¿Cómo se iniciaron los países como los vemos ahora? ¿Cómo interactúan los países? ¿Cómo hay esa relación entre el gobernante y el gobernado? ¿Y en qué momento nace también el concepto de Estado, por ejemplo? Exacto. Porque en el transcurso de la historia el Estado
nunca fue, sino recién se configurará más adelante. Así es. Y luego pues veremos ya cómo es que la ciencia política, digamos, a profundidad desarrolla esto, porque el derecho no aborda a profundidad este punto, ¿no es cierto? Sino la ciencia política se va a encargar de hacer ello. Exacto, por eso te digo, hubo un mal concepto diciendo, derecho con ciencia política, sí, están unidos porque hay un derecho constitucional y finalmente, bueno, hablan del Estado, ¿no? Teoría del Estado, sí, hasta derechos humanos. Te cuento que también hay algo muy erróneo de querer pretender de que derecho y derechos humanos es lo mismo. Eso también es algo que no debería de ser. Claro. Porque una cosa es el derecho como derecho y otra cosa son los derechos fundamentales del ser humano, que es completamente distinto. Claro. ¿No? Entonces, yo sí pienso que, si bien es cierto, nosotros hemos tenido un inicio en el cual, bueno, hemos tenido todo en conjunto, inclusive, y esto lo tenemos de siempre, ¿no? Cuando se dio el inicio del hombre, como ser humano, él no tenía una visión de, ok, esto es tal cosa o esto es tal cosa. No, para él todo era igual. Inclusive, hablamos de las primeras intervenciones del ser humano como tal. Primero era un ser nómade que estaba de un lado para otro, después se dio cuenta que tenía que unirse a otras personas para finalmente obtener, ¿no?, lo que él quería. Ok, muy bien. Pero esa unión que tuvo con ellos no diferenciaba, por ejemplo, el tema de la familia, el tema de la sangre, nunca se diferenció. Las primeras uniones que se tuvieron, estamos hablando de las hordas, de los clanes, pues ellos no diferenciaban si tú eres mi pareja o tú eres mi familia, no. Ahí no había una diferenciación, simplemente había una necesidad y punto. ¿No? Y cubrir la necesidad. Exacto, cubrir necesidades nada más. Necesidades tanto fisiológicas como necesidades también, pues, de trabajar o de obtener algo, necesidades básicas, ¿no? Claro. Sin embargo, cuando ya esas hordas, esos clanes pasaron ya a ser unas tribus, ahí empezaron ellos a entender que primero necesitaban a alguien que los llevara, ¿no?, que fuera el líder, quien los manejara, quien les dijera dónde tenían que ir o qué tenían que hacer, ¿no? Y luego también que la unión entre ellos formaba familias. Claro. Y que no solamente era que ellos podían estar con uno, con otro, porque en esos momentos, por ejemplo, la mujer era simplemente un objeto que era tomado para tener hijos y punto, ¿no? Para procrear y que siga la generación. Pues, nada, pero ni siquiera se veía el tema de que, oye, pero ¿con quién está ella, no? Pero es su hermano, es su familia. No se veía eso, ¿me entiendes? Claro. Sin embargo, después se fue diferenciando. Y eso hizo de que ya se tomara mucho más en serio, si queremos decirlo, el tema de las familias, ¿no? Claro, porque Levi Strauss, por ejemplo, también hace un estudio de cómo, por ejemplo, las tribus se desarrollaban en comunidades, pero no era específicamente para formar familias o intereses más grandes de Estado, de relaciones sociales, sino específicamente de cuidar su entorno y hacían intercambio, pues, ¿no?, con una tribu y otra tribu, para que entre sus mujeres o incluso hermanas o primos podrían, pues, tener relaciones sexuales y pueda crecer en la tribu, porque mientras la tribu era más fuerte y más grande, podía defenderse de otras tribus para poder subsistir, porque la idea era subsistir específicamente, porque no había, pues, ese Estado que regule el comportamiento específicamente, y el Estado a través del derecho, obviamente. No, para ellos no había un derecho conocido como tal, simplemente era un tema de, ok, tú me haces algo y yo tengo que venganza. Primero, ¿no?, la venganza. Tú me haces algo, entonces yo también te lo voy a hacer a ti. ¿Quiénes eran los que en su momento, cuando estamos hablando de las presociedades, eran los que tenían la mayor influencia? Los más fuertes. Claro, los más fuertes. Y no necesariamente los más inteligentes. No necesariamente, claro. ¿No? Entonces, ese tránsito que se dio desde la prehistoria hasta lo que llamamos ya el ingreso a la sociedad, ¿no?, pasando por las presociedades, hizo justamente que ellos fueran entendiendo, claro, con todo un devenir en el tiempo, fueran entendiendo de que ellos necesitaban formarse y consolidarse y tener, ¿no?, quienes les dieran ese rumbo, quienes los encaminaran, ¿no? Porque tenían que seguir creciendo, lo que tú dices, tenían que seguir creciendo. Entonces,
Luego cuando se dan las tribus, y entran las tribus ya que lo que buscan es tener mayor cantidad de tierra, ¿no? O sea, obtener un mayor espacio. Y es así entonces como tú ves cómo es que ellos, ¿no?, van luchando y van peleando con guerras que duran años para poder obtener más tierras. Claro. Así es como se va formando. Ahí ya va desarrollándose, porque específicamente, si bien en un principio pues solo se sobrevivía, ¿no es cierto?, para poder satisfacer necesidades, pero también ese desarrollo, porque el ser humano va a evolucionar constantemente, y el derecho específicamente va a ser eso, ¿no?, regular cómo la sociedad va evolucionando, y también el derecho tiene que ir pues regulando esa evolución, porque si no se quedaría en el pasado prácticamente. Exacto, y es el mismo ser humano quien impone las normas para regularse el mismo. Exacto. Porque entiende que si él no se regula, pues va a vivir en un caos. ¿Entiendes? Entonces, lo que hace es, dice, a ver, así como vivo, ¿ok?, no está bien. Bueno, entonces tenemos que poner un orden. ¿Y quién va a poner ese orden? Porque todos somos iguales. ¿Quién lo va a poner? Bueno, tomamos la decisión que sea alguien que nos represente. ¿Okay? ¿Quién nos va a representar? En un inicio el más fuerte, ¿no? Porque era el que copaba todo. Pero después ellos se dieron cuenta y dijeron, oye, el más fuerte no siempre es el más inteligente, ni nos está llevando tampoco a que nos desarrollemos, ¿no? Al contrario, estamos perdiendo. No, entonces tenemos que decidir por alguien que sí conozca. Entraron en ese momento, por ejemplo, con los más ancianos, ¿no? Las personas más supuestamente que tenían mayor conocimiento. Los que sabían un poco, ¿no?, más. Exacto. Pero también después se dieron cuenta que no necesariamente ellos eran los adecuados, ¿no? Entonces fueron pasando a través del tiempo por diversas situaciones que hicieron que ellos vayan viendo y probando, hasta que finalmente, ¿no?, en algún momento en la época feudal se dio el tema de la intervención de la iglesia. La iglesia, que tuvo una gran preponderancia con la época dorada, que tuvo la iglesia, pero la iglesia, muy inteligentemente, para no desaparecer, porque estaba a puertas de desaparecer, pero justamente hizo eso para poder mantenerse, fue: yo pongo a los líderes de los lugares, es decir, yo voy a poner a esas personas porque Dios me está diciendo que ellos son los que van a liderar. Claro. Y es así como nacen las monarquías, claro, ¿no?, pero puestas por la iglesia. Sigue pasando el tiempo, por supuesto, ¿no? Y bueno, los pobladores ya en estos diferentes lugares pues empiezan a decir y también a pensar, ¿y por qué tenemos que estar juzgados ante una monarquía, ante alguien que lo impone Dios? Pero ¿en qué momento, no, nosotros realmente sabemos que sí Dios lo ha impuesto? Porque alguien nos lo dice. ¿Quién nos lo dice? La iglesia. ¿Y la iglesia quién se lo dijo? ¿No? Claro. O sea, empieza ese cuestionamiento del mismo ser humano. Pero ahora este proceso que usted nos va narrando más o menos, cómo se va generando estas relaciones sociales para luego generar más rato el Estado, ¿no es cierto? Como ese... Bueno, los autores tienen diferentes formas de llamarlo al Estado, ¿no? Como un monstruo también que te puede gobernar con el poder, o también el Estado democrático que ya lo conocemos ahora. Pero ¿cómo podríamos hacer esa diferenciación en lo que es específicamente la ciencia política? ¿Qué estudiaría la ciencia política específicamente? ¿Cómo lo aborda? Y si es específicamente, científicamente comprobable los resultados que obtiene. ¿Cómo podríamos analizar ello? A ver, la ciencia política nace justamente por esta necesidad del ser humano de interactuar, ¿no?, él como sociedad, pero como te dije hace un momento, entre el gobernado y el gobernante, ¿no? Hay una necesidad, porque se da cuenta de que si no encontramos una diferenciación en ello, entonces va a haber un caos. Claro. Y va a haber también un tema en el cual el gobernante va a abusar de ese poder, lo cual ha sucedido, por supuesto, ¿no? Y hasta ahora lo tenemos. Entonces, es ahí donde nace este interés de los grandes pensadores, ¿no?, de decir, algo está mal aquí. Tenemos entonces que tener nosotros algo que nos pueda dar ese impulso para que podamos nosotros entonces ponerle ese paralelo, ese estate quieto, si lo quieres llamar así, ¿no?, a estos gobernantes. ¿Okay? No podemos vivir así. Claro. Entonces entra el constitucionalismo ahí a tallar, ¿ok? El constitucionalismo como
como justamente esa búsqueda de tener algo que sea que hay a los seres humanos les diga, tienes derechos, sí, estás siendo gobernado, pero esos gobernantes también tienen límites, ¿no? Todo ese estudio, si bien es cierto, empieza con el constitucionalismo, pero también a la par se va con esta rama de lo que en su momento Maquiavelo inicia, porque Maquiavelo es que no inicia formalmente, entre comillas, ¿no? Claro. Inicia este pensamiento de que yo no tengo por qué finalmente ser sojuzgado, porque yo también soy un ser humano, ¿no? Y yo también tengo poder. Y el pueblo tiene poder. Montesquieu, Rousseau, ¿qué decían? Claro. El poder viene del pueblo, ¿no? Y totalmente diferente a Hobbes o John Locke, por ejemplo, ¿no? Que no es la misma visión que tiene. Y en este caso, doctora, si ya vamos concatenando lo que es la ciencia política en relación primero al poder, porque ciencia política sin poder no habría ciencia política. Ciencia política sin Estado tampoco. Y ciencia, y ahí está, política. Bueno, esos tres prácticamente son como los tres que van a lidiar la ciencia política para su estudio final. Exacto. Ciencia porque está demostrado a través del tiempo que justamente lo que tú dices, ¿no? Si no encontramos poder, entonces no vamos a tener. Claro. La política, hay algo que también tenemos que tener en cuenta, la política nace desde que el ser humano nace, porque política la haces tú en todo momento de tu vida y no necesariamente podemos decir que la política está dirigida hacia el Estado como un gobernante, no, eso es también algo muy equivocado, ¿no? Porque dicen, pero es que a mí qué me importa la política. ¿En qué me afecta también? Exacto, dicen. ¿en qué me afecta la política? No me interesa, ¿no? Yo no soy político. Mentira. ¿Eres político? ¿Negocias o no negocias? Hacemos negocios en todo momento. Tú negocias en tu día a día. Claro. Y ya estás haciendo política, amor. Exacto. O, por ejemplo, cuando vas a administrar tu propio hogar, estás haciendo política porque ¿quién tiene el poder ahí? Tiene el papá y mamá, ejercen el poder, así como el Estado también ejerce, pero ya un montón de hijos, millones de hijos, pues, ¿no? Es que en el Estado es un macro. Claro. En el caso de una familia es un micro, ¿no? Pero hacemos política. Entonces ahí es donde hemos encontrado y donde se ha determinado, por eso te digo científicamente, que sí, pues hay una necesidad. Hubo una necesidad de que se estableciera la ciencia política como una rama específica que fuera sola, que no tuviera, ¿no?, como otros, o que estuviera ligada a otros, de una forma que no debía ser, porque en realidad nunca debió juntarse derecho con ciencia política, nunca. Claro. Es un mal concepto. Yo cuando estudié ciencia política, por ejemplo, y como te comentaba hace un momento, yo empecé las carreras siempre de cero. Las 3 carreras que yo he hecho las he hecho de cero. No como nunca una maestría también que se puede dar. Claro, peor. Claro. ¿No? O sea, nunca convalidé, me dieron la oportunidad y me dijeron, puedes convalidar para hacer tu siguiente carrera. No, yo decía, no, yo quiero empezar de cero. Y las 3 las hice de cero. Entonces, cuando hice ciencia política, yo dije, no, yo quiero empezar de cero y quiero realmente conocer todo acerca de ciencia política. Que no es igual que derecho, por Dios. En derecho, ¿no?, tengo yo diferentes ramas y ahí me introducen un poquito a la ciencia política como una más. No, yo quiero ciencia política. Entonces cuando yo estudié marketing político, política comparada, historia de la política, o filosofía también. Filosofía política, claro que sociología política, o sea, todo aquello que está destinado a que tú puedas entender por qué el ser humano es como es también. Claro. ¿No? Y por qué sus propias decisiones harán también que puedan ellos mismos tener el efecto. Porque la política son decisiones políticas. Porque los políticos tomarán decisiones que al final nos van a tener que perjudicar a nosotros o también beneficiar. Y mucha de la sociedad o de los seres humanos, de las personas, los individuos que caminamos por la calle, interactuamos, no sabemos eso. Nos queremos desentender de la política sin saber realmente que ya estamos adentro y que las decisiones que tomen acá arriba te van a afectar, quieras o no quieras. O como decía pues la frase de Aristóteles, ¿no? El hombre es un animal político. Es un zoom político. ¿No es cierto? Entonces,
¿por qué te alejas de algo que realmente va no solamente a afectarte a ti, sino a las generaciones que van a venir después de ti? Es algo que nace contigo y muere contigo, tal igual como los derechos humanos. Lo que pasa es que, hay un desentendimiento por parte de la sociedad respecto a que es responsable directo de la política. Mira, a mí me causa mucha risa, antes era cólera, ahora es risa, el hecho de escuchar a las personas que digan, ese presidente, ese congresista, ese alcalde, ¿no? Uy, todo es ese. Y yo les pregunto, ¿y cómo llegaron ahí? Que pasaron por la puerta del Palacio de Gobierno y se metió y dijo voy a ser presidente. El otro pasó por la puerta del Palacio Municipal y dijo voy a ser alcalde. ¿Ah? O pasaron los 130 por la puerta del Congreso y dijeron vamos a entrar y vamos a sentarnos acá en los curules. ¿Quién nos puso ahí? Claro. No fuiste tú quien nos pusiste ahí, no fuimos nosotros quienes nos pusimos ahí. ¿Por qué no hacemos un mea culpa? Nosotros somos los responsables de que ellos estén ahí. Y lo peor de todo, ¿sabes acaso que tú tienes el poder en tus manos para poder hacer un control efectivo de lo que ellos están haciendo? Oye, me quedas mirando como diciendo, ¿de qué me estás hablando? Claro. Muchos desconocen las facultades que tienen, por ejemplo, para de una otra forma, no solamente hacer una vigilancia, sino ver cómo están trabajando sus gobernantes. Solo que uno, no hay conocimiento y los que conocen no lo aplican. Ojo, y específicamente en las municipalidades que son muy micros, que no son tan macros, que podemos ejercer de una otra forma esta cierta, ¿no es cierto?, que hacen los congresistas con el poder específicamente de regular cómo están trabajando, si están desarrollando, ¿no?, las políticas públicas que han ofrecido o que deben realizar, ¿no es cierto? Doctora, pero si ya vamos al primer concepto específicamente, ciencia política, que es relacionado con el poder, ¿cómo podríamos definir el poder específicamente y desde qué visión? A ver, para el poder tenemos muchas definiciones. Como en realidad, como todo que tiene diversas definiciones y se van cambiando, porque nada es estático, siempre se va cambiando, ¿no? Dependiendo del tiempo y del espacio. El poder ha sido definido como esa influencia que puede tener una persona, un grupo de personas sobre otros. No. Pero hay diferentes tipos de poderes. Sí, pues cierto. Porque yo puedo tener un poder coercitivo, por ejemplo. Y en ese poder coercitivo, yo lo que voy a hacer es, te voy a coaccionar para que tú hagas algo. Ese, por ejemplo, no es un buen poder. Porque con ese poder, ¿qué voy a conseguir yo? No voy a conseguir nada. Lo único que voy a conseguir es tener a una persona que en su momento, cuando ya se libere, entre comillas, de ese poder, porque lo va a hacer en algún momento, pues va a ser mi peor enemigo. Claro. ¿No? Y en vez de ser un apoyo para mí, va a ser una completa piedra para mí. ¿No? Voy a tener a una persona resentida, una persona amargada, una persona o un grupo de personas que lo único que van a hacer es tratar de aniquilarme, ¿no? Ante un poder coercitivo. Puedo tener también un poder en el cual yo te compro, como hacen muchos políticos, claro, ¿no? ¿Qué hago? Simplemente por premios. Tú me das, yo te doy. Tú votas por mí, yo te voy a dar esto. Ese poder tampoco es bueno. claro. ¿Cuál es el mejor poder que debería de ser el poder que deberían de tener todos en general? Y no solamente los políticos, sino también el mismo ser humano dentro de su misma forma de vida. Ese poder en el cual es líder. Ese poder en el cual él lo que hace, lo hace simplemente porque quiere trascender. El liderazgo que implica trascendencia. ¿Quiénes son líderes? ¿Quiénes trascienden? Los buenos líderes, por supuesto, ¿no? Porque también tenemos malos líderes. Si no, pensemos en Hitler, ¿no? Él también fue un líder. Sí. Napoleón también fue un líder, pero fueron muy malos. No estoy de acuerdo, por ejemplo, con ciertas ideologías, pero tengo que leerlas, aunque no quiera, porque tengo que conocer acerca de ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, te hablo de Mao, te hablo de Lenin, te hablo pues de Abimael incluso, ¿no? Claro.
Y podrían decirme, "Oye, estás haciendo apología al terrorismo". No, perdón, no estoy haciendo apología. Simplemente estoy conociendo, ¿no?, qué es lo que ellos piensan, qué es lo que ellos quieren. De todo tenemos que conocer. Y eso, por ejemplo, es parte de la ciencia política. Que tú hagas un conocimiento de todo. O sea, a ver, en ese país, por ejemplo, ¿no?, está habiendo un tema de mucha violencia, por ejemplo. Entonces tengo que saber de dónde sale. Y ahí es donde entra a tallar la sociología política. ¿Por qué ese país, está como está? Claro. Porque tendría que analizar y evaluar desde que ellos iniciaron a ser un Estado, cómo han ido avanzando a través del tiempo. Y se puede repetir los mismos patrones, porque yo tengo entendido que la ciencia política tiene esa capacidad, de repente usted me aclarará un poco más, tiene la capacidad de predecir lo que va a suceder en el mundo político. Exacto. Porque me comentaba una doctora, decía lo siguiente: nosotros ya sabíamos que Castillo iba a ser el próximo presidente porque se había repetido los mismos patrones. ¿De quién? Los mismos patrones de Alejandro Toledo, la persona que se viste de acuerdo, que es un pobre, que viene de provincia con su sombrero y tiene un discurso, ¿no es cierto?, de que yo vengo desde adentro, yo soy pobre, ¿no? Y ha habido, te cuento más todavía, ha habido un estudio en el cual ya se sabía, como te han dicho bien, de que él iba a salir. ¿Por qué? Porque se vino estudiando el descontento del pueblo. Tú habrás escuchado en algún momento que dice Lima, ¿no? Claro. Lima, Lima y Lima, ¿verdad? Pero de Lima no sales, ¿cierto? Lima no es todo, ya lo dijeron también. ¿Y qué pasa con las provincias? ¿Qué pasa con esos pueblos lejanos? ¿Acaso sus ciudadanos son escuchados? ¿Acaso sus ciudadanos realmente son atendidos? Esos ciudadanos están muy molestos con una derecha, con un centro, y dijeron: oye, derecha, centro no nos ha servido para nada, nos han engañado, nos han mentido, años tenemos en esto. Bueno, pues ya que viene una izquierda, vamos a probar qué tal es la izquierda. Total, hemos tenido de todo, ¿por qué no una izquierda? Porque la nueva generación también desconoce mucho de los gobernantes de izquierda que ya pasaron por nuestra historia y no conocen realmente lo que han hecho, porque ya la generación que va pasando, que son mis padres, por ejemplo, o los padres de mis padres, ya no están pues en este mundo y ya se va perdiendo y ya no saben. A ver, vamos a ver la izquierda, a ver qué tal. Pero ya fue, ya tuvimos, solamente que no conoces. Exacto, ya lo hemos tenido, pero también tenemos una muy mala memoria, malísima memoria. Eso es algo que nosotros tenemos y que lastimosamente todavía seguimos teniendo. Entonces, el descontento, la misma situación que se dio, los mismos patrones que se fueron viendo, ya sabíamos perfectamente en él iba a ingresar. Entonces, en política nada es casual. Exacto. Todo es todo está ya pautado. Ya. Exacto. Eso es algo que tiene la ciencia política y que muchos desconocen. Cierto. Muchos. Doctora, ¿qué le parece si tocamos un poco lo que dice Nicolás Maquiavelo, el príncipe, para abordar un poco cómo él aborda lo que es el poder? Es decir, cómo llegar al poder, cómo mantenerse en el poder, que es muy importante, pero es como un manual para los políticos, decir, mira, tienes que hacer esto, si tú eres elegido de esta manera, o si dependes de alguien que te hizo llegar al poder, tienes que hacer esto, porque si no, vas a caer derrocado. Y sobre todo, cómo ejercer el poder para que te mantengas en el poder, porque todos los políticos o los líderes quieren de una u otra forma, pues mantenerse, ¿no? Que un año estás en el poder y luego te saquen del poder. Lo que está sucediendo ahora, por ejemplo, parece mentira, son estrategias políticas y discursos políticos que ya se han escrito, y Nicolás Maquiavelo es uno de los personajes más importantes que ha subsistido hasta la actualidad y que no ha cambiado prácticamente, que se sigue casi a rajatabla las pautas a los príncipes, pues, ¿no? Porque los líderes no están solamente en la política, están en las empresas, cómo mantenerte en la empresa de repente,
O quizá también como un líder social también, porque como decía, bueno, acá voy a traer a colación también lo que hablaba Michel Foucault, que el poder no es de arriba hacia abajo, sino que el poder está en todos lados, es una red de poder y hay que analizarlo desde ese punto de vista. ¿Qué le parece, doctor, entonces? ¿Cuál sería su perspectiva específicamente de este libro que trasciende a nuestros días? A ver, Maquiavelo, empezando que lo tenemos como un referente en ciencia política, ya desde el siglo XV lo tenemos a él, ¿no? Como un gran referente, pero que lastimosamente, como todo en esta vida, se interpreta de acuerdo a como te conviene. Y eso es algo que también es muy malo. Cada quien interpreta de acuerdo a su conveniencia. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener a Maquiavelo, pero lo puedo interpretar a lo que yo quiero. Y no necesariamente tiene que ser así. Ahora, Maquiavelo ha tenido también críticas, ¿eh? O sea, no todo ha sido muy bonito, claro. Te cuento, ¿no? O sea, no solamente se ha hablado de que, sí, un gran estratega, o que nos da muy buenas ideas, o nos refuerza. No. A Maquiavelo lo han criticado mucho. Porque han dicho, empezando por El Príncipe, ¿no? A ver, o sea, tú me quieres decir que quien tiene el poder tiene que ser considerado alguien a quien difícilmente vas a poder llegar. Acceder, ¿no? Exacto, y es alguien que va a estar ahí, porque desde la palabra príncipe, entonces ya me estás poniendo algo que me está separando, ¿no? Entonces, dicen, no. Adicional a también los consejos que él te da, que también son, en algunos momentos te diré, bastante jalados de los pelos, ¿no? Sí, bueno. Para una sociedad actual, estamos hablando. Tengamos en cuenta cuándo lo escribió y tengamos en cuenta cómo estamos ahora, ¿no? Claro. Entonces, no es en sí los pensamientos que él pueda tener y cómo los haya querido transmitir, sino es cómo lo recibe la sociedad. Claro. Y nos damos cuenta que la sociedad lo recibe de acuerdo a su conveniencia, ¿me entiendes? Es como, por ejemplo, hay algo que también quiero dejar en claro, yo no tengo ningún partido político por si acaso, ¿no? No estoy con ninguno, no me interesa tampoco, la verdad. El único partido político para mí es Perú y punto. Pero hay algo que sí, por ejemplo, me molesta mucho y es el abogado que tiene el señor presidente en estos momentos, que de verdad, como profesional, como abogado, como ser humano también, me causa mucha molestia porque yo no puedo decir, ¿ok? O tomar como referencia un libro y decir que esas son mis estrategias, ¿me entiendes? ¿No? Es como que yo dijera, el príncipe es quien me define, ¿no? Claro. Define mi gobierno, ¿no? Entonces, a ver, un ratito, yo tengo referentes, ¿ya? Pero no necesariamente ellos van a encaminar mis decisiones, ni ellos van a tomar mis decisiones. Claro. Porque entonces yo diría que, o sea, yo voy a aplicar todo lo que dice el libro, todo lo que dice el principio, ¿no? Lo voy a hacer. Y si a mí vienen y me dicen, oye, pero ¿por qué? Es que yo estoy siguiendo lo que me dice el libro, pues, ¿no? No, es que no es así. Y eso es algo que no entendemos. Y hay algo también que no hemos entendido también con el tiempo. El político con el técnico nunca van a poder estar a la par. Porque el político, ¿okay? Tiene su propia visión y el técnico tiene la suya. Entonces, nunca pueden interactuar. Siempre están separados. Algo que no está bien. Porque finalmente, ¿okay? Tú no solamente puedes actuar como político aislado de la parte técnica. Claro. Como tampoco puedes, ¿no? tener la parte técnica y aislarte de la parte política. Siempre tiene que haber ese encuentro entre ambos y eso sería lo ideal para que tuviéramos, por ejemplo, buenos gobiernos. Claro, el juicio también, pues, ¿no? El juicio de uno personal, porque yo podría acceder a mucha doctrina, a muchos libros, por ejemplo, o a mucho conocimiento, pero ¿dónde está el juicio de uno, del ser humano, ¿no? Que puede ir acoplado entre el conocimiento que voy adquiriendo, las pautas que tengo como profesional, que debo seguir las normas, cierto proceso que debo seguir y desarrollar, pero también el juicio que yo tengo, el juicio de valor que debo hacer para cada uno de ellos.
Doctor, entonces, de esta manera, cada uno tendría que tener, o cada uno le da un sentido diferente a lo que Maquiavelo plantea. Así es. Ya que nosotros podríamos entender de repente las pautas que deja en este libro como la forma de mantener, qué debes hacer para llegar al poder y mantenerte en el poder, ¿no? Exacto. Pero hay que tener cuidado también en que los apliques como si fuera una tabla, pues, ¿no? Del 1 por 1, el 2 por 2, y tengo que hacer para llegar a un resultado. Como te decía, El Príncipe es un libro que sí es muy inspirador, que te puede dar muchas pautas, pero que también tienes que discriminar cómo lo vas a aplicar, ¿no? Y incluso esto sucede para la interpretación normativa también. Y eso es algo que nosotros tenemos aquí en nuestro país y que todavía no hemos entendido, ¿no? Cada quien interpreta de acuerdo a su necesidad y a su conveniencia. Entonces yo puedo tener, como base al Príncipe de Maquiavelo. Puedo tener como base a Rousseau. Puedo tener como base a Montesquieu. Puedo tener como base a Platón. Voy más allá, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo sí me encanta Ética Nicómaco de Platón, ¿no? Me encanta. Pero no quiere decir que yo lo voy a seguir pues así al pie de la letra, todo lo que me dicen ahí, ¿no? O sea, yo digo, es una guía, sí, es una guía, pero no es que me defina cómo es que yo voy a hacer mi vida o cómo es que voy a plantear si es que tengo algún cargo, por ejemplo, ¿no? Es como que, a ver, me das un cargo y yo digo, ok, mi guía va a ser este libro y yo lo voy a aplicar tal cual, ¿no? Maquiavelo me dice. Porque él también es un ser humano que tuvo defectos y también se equivocó. Claro, ¿cómo podrías aplicar algo que normalmente se hizo específicamente en un contexto? No es que no tenga trascendencia, no, sino que se hizo en un momento para intereses de esa época y sobre todo por un ser humano que podría haber redactado específicamente para los propios intereses de la corte de ese tiempo, ¿no es cierto? Exacto. Así es, o sea, yo no puedo basarme en alguien que también es como yo, es un ser humano como yo, que tiene sus deficiencias y también tiene sus propios intereses. ¿Que yo puedo tomar algunas referencias? Sí, por supuesto. Puedo tomar las referencias de él y puedo tomar las referencias de cualquiera, finalmente, ¿no? De cualquier autor. Hasta del más, no sé, el más destacado, ¿no? Te hablo pues de Platón, por ejemplo, un excelente filósofo reconocido, ¿no? Aristóteles, también igual, ¿no? Reconocido. Pero ¿acaso no fueron seres humanos que también pues no son perfectos, son imperfectibles? Entonces tengo que entender de que está bien, pueden darme una guía, pero no necesariamente yo tengo que hacer lo que ellos me dicen, y menos aún en un momento que, como tú bien lo has dicho, ellos lo hicieron por un momento específico, por una situación específica que definitivamente a estas alturas ya cambió. Las sociedades han cambiado, ya no son las mismas de ese momento, ¿no? Han cambiado un montón. Ahora tenemos sociedades que tienen otros intereses, que buscan otras cosas, ¿no? Que ya no son las mismas pues de hace 50, 100, 200, 300 años, ya no son iguales, son completamente diferentes. Entonces hay que tomar eso en consideración. Las culturas son distintas. Acá en Latinoamérica, por ejemplo, yo puedo decir, todos somos iguales porque hablamos el mismo idioma, porque estamos en el mismo, ¿no? En el mismo, no sé, todos estamos aquí juntos, ¿no? En el mismo hemisferio. No. O hablamos parecido el lenguaje también, quizás, pero es falso, porque en Argentina son de una cultura, en Venezuela son otra cultura, en Colombia son otra cultura, en Ecuador son otra cultura y nosotros somos otra. Inclusive dentro de nuestro país somos completamente diversos. O sea, hay contradicciones específicamente de lengua, costumbre, creencias y discursos también. Exacto. Entonces yo tengo que entender que puedo tener referentes, pero que tengo que aplicarlos al momento, ¿no? Al momento en el cual estamos, y también teniendo en consideración las personas que han evolucionado, que no son las mismas. Doctora, para cerrar esta parte del poder, Michel Foucault decía algo muy interesante. Una cosa es hablar
quién tiene el poder y otra cosa es quién ejerce el poder, porque el poder no es quien la tiene, sino el poder es quien la ejerce. Y decía que en un estado, por ejemplo, podría haber ganado un gobernante, porque en este caso el presidente Castillo. ¿Pero realmente él está ejerciendo el poder? ¿O son los grupos, por ejemplo, económicos que ejercen el poder sobre ellos? ¿O también no podría ser específicamente el presidente que ha sido elegido, sino podría ser alguien que esté como su brazo derecho quien realmente ejerce el poder? Y eso pasó mucho, por ejemplo, en el gobierno de Fujimori. Tenemos al presidente como el máximo referente del poder, pero pareciera que el que ejercía el poder en toda la nación era Vladimiro Montesinos. ¿Cómo podría usted especificar eso? Una cosa es hablar del poder, quién llega al poder, y otra cosa es quién ejerce el poder realmente. Es que ahí está lo que te decía hace un momento, el líder. Una cosa es ser líder con poder y otra cosa es tener un poder sin ser líder. Si yo no soy líder, ¿okay? Y no ejerzo este poder que tiene el líder, pero es un poder diferenciado, yo no voy a poder entonces tener o decir que soy el poder. ¿Me entiendes? El poder que tiene el líder es ese que lleva y que trasciende y que hace que las personas te sigan y que sea realmente quien haga todo. ¿Me entiendes? Pero quien está detrás muchas veces es quien tiene ese poder con liderazgo. Claro. De quien tenga el poder con liderazgo es el que realmente va a ejercer el poder. Y no necesariamente la persona que tú ves, ¿no? O sea, como imagen. Exacto, la imagen. No va a ser. Tú me hablas de Montesinos, tú me hablas... inclusive te podría hablar de otros también, por ejemplo en el caso de Humala, sabemos perfectamente quién era, ¿no? Claro. Esas personas, por ejemplo, mira tú, tenían muy bien y afianzado su tema de liderazgo, aun cuando no eran tan abiertas, ¿ah? Claro. Pero sin embargo sí. Claro, en el caso de Montesinos, por ejemplo, él ejercía un liderazgo, pero un liderazgo coercitivo. Un mal liderazgo, pero era líder. Con un mal liderazgo sí, pero era líder, pues sabía manejarlo. Él sabía perfectamente cómo hacer las cosas y que la gente lo hiciera, o sea, hicieran las cosas como él quería. Y Fujimori simplemente pues era en la pantalla, ¿no? Que bueno, supuestamente él era el que hacía todo, cuando luego supimos que no era así, ¿no? Inclusive, a ver, me van a disculpar los fujimoristas, ¿no? Pero él es una imagen que en ningún momento ha tenido un poder real. Claro. Solamente ha sido una imagen, nada más, es lo único. O sea, como imagen ha sido muy buena, pero quienes han estado detrás de él son realmente quienes han ejercido el poder. Claro. Ahora, por ejemplo, tenemos al señor Castillo. El señor Castillo no tiene liderazgo, ni siquiera cuando él fue dirigente. No lo tenía, sino quienes estaban detrás de él. ¿Por qué? Porque ellos sí manejan, sea un liderazgo, un mal liderazgo, como un liderazgo coercitivo, pero sí lo ejercen, sí lo hacen, sí lo tienen. Tienen las condiciones y tienen todo para poder hacerlo. Tú me hablaste de los grupos de poder. Esos grupos de poder que definitivamente nunca van a dejar que un presidente llegue por sí solo. Nunca lo van a permitir. Los presidentes que nosotros hemos tenido a través del tiempo, en nuestra época republicana, todos han llegado, pero ayudados. Ninguno ha llegado por sí solo, ninguno. Y son justamente esas personas que los ayudan quienes son el poder detrás, ese poder efectivo. Y ellos solamente son la pantalla, nada más. Pero no son los que ejercen el poder. Entonces, una cosa es que tú tengas el poder como imagen, ¿ok? Y que yo diga, ah, él es el gobernante, sí. Tiene el poder, sí. ¿Por qué? Porque es la imagen nada más. Pero ¿lo ejerce realmente? No. ¿Quién lo ejerce? Quien sí tiene ese liderazgo y que sí tiene las condiciones para. Claro, y esto se nota muy bien en otros países, por ejemplo, el caso de El Salvador, ¿no? Bukele, por ejemplo. Tú ves la imagen del presidente, pero también sabes que ejerce el poder y es el líder y es el que está regulando, es el que está especificando qué se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer, y los que están, digamos, a su alrededor saben lo que tienen que hacer y a dónde van. Pero, por ejemplo, en el caso de él, ¿cómo llegó al poder?
¿Acaso él llegó por favores, porque uno por el otro? No. No. Él llegó por sí solo. Porque tenían los medios económicos. Exacto. También. ¿Y él qué dice? Claro. Yo no necesito dinero, porque yo tengo. No tengo que rendirle cuentas a nadie. Es mi dinero, toda mi vida tengo el dinero. No he necesitado de nadie para estar acá, ¿no? Por lo tanto no tengo por qué pagar favores. Claro. Cosa que no sucede, por ejemplo, con nosotros. Los que han llegado de una u otra forma han tenido que pagar favores. Mira, Alan García ha sido un buen líder. Eso sí, te lo puedo decir. Alan García ha sido un buen líder. Desafortunadamente había algo en él que sí, pues, hacía que todo ese liderazgo que él podía tener no fuera tan efectivo, ¿no? Y es que era demasiado egocentrista. Eso ya era algo innato en él, ¿no? Claro. Era un hombre muy culto, un hombre muy preparado, un hombre que sabía perfectamente lo que hacía, pero que también no tenía el poder económico, ¿no? Como para llegar por sí solo, y tuvo pues que también a tener el apoyo de caer de como otros. todos los líderes políticos del Perú, de una u otra forma, a pagar favores al final. Nosotros tuvimos en una oportunidad alguien que hubiera llegado a ser un buen presidente. No sé si lo habrás escuchado, Banquero Rossi. No, ¿No? mira, no. Banquero Rossi fue un hombre multimillonario que estaba dedicado a todo lo que es el guano. Ya. ¿Ya? Tenía sus empresas pesqueras y todo. Él se estaba proyectando como presidente y él no necesitaba de nadie porque era multimillonario. Pero la gente, sus trabajadores lo querían, lo adoraban. Todos lo querían. ¿Por qué? Porque era una persona muy sencilla, muy sensible, que veía por sus trabajadores. Lo mataron. Mira. Lo mataron. Y se nos fue alguien que pudo haber sido un buen presidente. Bien. Doctora, entonces teniendo este conocimiento, ya casi revisando un poco, ¿cómo podríamos nosotros enlazar? Nosotros, por ejemplo, tenemos pues a la Constitución, ¿no? Como es la carta que está en la cúspide de la pirámide, que parece mentira, muchos ciudadanos creen que tienen una constitución, algunos ni siquiera saben si tenemos una constitución realmente, y la gran mayoría del porcentaje de peruanos no sabemos que a través de esto se regula toda una nación. Pero ¿cómo podríamos abordar específicamente primero lo que es el contrato social? Porque nosotros conocemos en el mundo jurídico y político también qué es el contrato social y cómo se relacionaría con lo que es pues la Constitución. ¿Usted nos podría de repente ilustrar un poco cómo nace esta idea de la Constitución? Porque no nace pues de la nada, del vacío, ¿no es cierto?, sino a través de un contrato que realizamos los seres humanos. Parece mentira, firmamos sin firmar algo que te va a regular prácticamente por un tiempo determinado, que puede ser 5 años en un gobierno específicamente, pero la Constitución siempre irá regulando de un poder hacia otro poder. ¿Cómo podríamos visualizar primero el contrato social y luego relacionarlo con lo que es la Constitución? Ya, a ver, miren. Hace un momento te estaba diciendo cómo llegamos a ser estados, ¿verdad? La pregunta, ¿cómo llegamos a ser estados? ¿Cómo nace? La señorita, siempre le digo a la señorita Constitución. ¿Te acuerdas que te dije de que tuvimos ese momento en el cual estábamos con las monarquías, ¿cierto? Claro. Ya, muy bien. Monarquías que tenían ese poder, ese mal poder que ejercían sobre sus ciudadanos. Ciudadanos que ya estaban cansados. Y justamente ahí nacen estos pensadores como Montesquieu, como Rousseau, que dicen, a ver, el poder somos nosotros, pueblo, ¿verdad? ¿Y qué hacemos entonces haciéndole caso a estos que están ahí, ¿no?, que nos están matando de hambre y que dicen que han sido puestos por Dios? ¿Por qué les hacemos caso? Si nosotros somos los dueños de todo. Nosotros tenemos el poder y nosotros tenemos que ser los que decidamos. Y ahí es cuando se da este movimiento del constitucionalismo, porque se busca y se dice, a ver, necesitamos tener un documento que diga que nosotros somos seres humanos con derechos.
Y que tenemos estados que tienen que ser regidos no por una persona que se diga que es quien tiene que estar en el poder, sino porque nosotros los ciudadanos que tenemos el poder los vamos a elegir. Y los vamos a elegir por un tiempo determinado. Y ellos nos van a tener que rendir cuentas. Y no solamente eso, no va a ser un solo poder, sino que va a estar equilibrado. Y ahí es donde tenemos al Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Es desde ahí donde viene esta tridimensional prácticamente de cómo manejar el Estado, ¿no es cierto? Así es. Y ahí veríamos específicamente entonces cómo pasamos de un estado natural a un estado ya civil, donde están las normas, las reglas, porque uno mismo no se puede autorregular, pues, ¿no? Yo no puedo diseñar, o en este caso mantener mi temperamento, incluso a veces necesito de alguien que me diga, estás, a ver, detente, y ese es pues el Estado que de otra forma va a haber. A la par de este constitucionalismo, y veníamos nosotros arrastrando un naturalismo, porque hemos venido así, ¿no? Con un derecho natural, en el cual yo sabía que tenía derechos, sabía, ¿ok?, que tenía ciertas condiciones, pero lo que no tenía era algo que lo legalizara, algo que lo formalizara, ¿no? Entonces, ante esa no formalización, es que ese derecho natural estaba siendo violado en todas sus formas. Y es por eso entonces que se dice, vamos a tener, ¿no?, un documento hecho por nosotros que nos autorregule. Y que nos ponga no solamente límites a nosotros como seres humanos, sino también a esos poderes que vamos nosotros también a poner, ¿no? Y así es como nacen nuestras queridas constituciones. Cada una de ellas, por supuesto, ¿no?, desde las más básicas, nacen después de una revolución. Estados Unidos tiene su constitución después de una revolución. Francia tiene su constitución después de una revolución. México tiene su constitución después de una revolución. Sí, todos. Y nosotros, aquí en América Latina, tomamos justamente esos ejemplos para también tener nosotros nuestras constituciones. En el caso de nosotros, por ejemplo, tomamos el ejemplo de Europa, que ellos nos vimos y dijimos, oye, ellos también se han liberado, porque nosotros en esos momentos también estábamos sojuzgados por una monarquía española. Pero nace la corriente libertadora, donde empiezan pues a darle libertad a todos los países aquí en América Latina. Y es bien contradictorio, porque cuando San Martín nos da la libertad, no sabíamos qué hacer con ella. Y pasamos casi 20 años, ¿ok?, en un caos, sin saber qué hacer con esa libertad. Claro. Fue increíble. O sea, transitamos, ¿no?, después de haber estado nosotros bajo la dominación española, llega San Martín y nos libera, y no sabíamos qué hacer. ¿Y quién también iba a tener el manejo del Estado? Ese era el problema. Así es. ¿Y quién era apto también para manejarlo? Porque pasamos de militarismo a militarismo, o también de gobiernos muy autoritarios que prácticamente violaban la misma Constitución. Prácticamente muchas veces teníamos Constitución, pero no tenía sentido la Constitución, no se respetaba lo que estaba escrito. Claro, lo que pasa es que las constituciones, y eso es algo que también nos ha pasado a nosotros acá en Perú, la Constitución tiene principios. Uno de los principios que tiene la Constitución es estabilidad. Es decir, tiene que ser estable en el tiempo. Eso no quiere decir que yo no pueda reformar la Constitución, no pueda modificar la Constitución, pero otra cosa es que la cambie. Y eso es algo que nosotros hemos hecho. 12 constituciones en nuestra república, hechas a medida de cada gobierno. Exacto. Es lo peor que hemos podido hacer. Y ahora no nos damos cuenta que queremos cambiar la Constitución otra vez, por prácticamente abrogar la Constitución desde cero,
y no nos damos cuenta también que es los intereses de alguien, ni siquiera es el interés de la mayoría ni del pueblo, porque la gran mayoría del pueblo que llamamos, pues son específicamente pues a las personas que no son escuchados. Muchas veces dice, somos pueblos porque no son escuchados, y la verdad ese es un concepto negativo, porque el pueblo y la ciudadanía es todo, ¿no es cierto? Y el problema es que realmente, si analizamos en el interior del país, ¿has leído la Constitución? ¿No? ¿Y cómo quieres cambiar algo que nunca has leído? No sabes. Hay un desconocimiento completo de que tenemos una Constitución. Hay un desconocimiento de que tienen derechos. Y peor aún, un desconocimiento que tienes deberes. Porque no solamente tienes derechos, ¿ah? Porque Muchos es fácil, creen. claro, es fácil y yo digo, mi artículo 2 con 24 incisos, tengo todos mis derechos, qué lindo, ¿no? Y tus deberes, te olvidaste. Eso es como en la universidad, ¿no? Los estudiantes dicen, sí, tengo mi reglamento, ¿no? Ya, ok, sí, tengo derechos porque soy estudiante. Y tus deberes, o te olvidaste de esa parte. Oye, siempre está el contrapeso, tienes derechos y tienes deberes, no te olvides. En una obligación, ¿qué tenemos? Deudor acreedor, ¿no? Claro. Y idéntico. cada quien tiene que cumplir, ¿no? Idéntico, entonces tienes derechos y tienes deberes, no te olvides esa parte, ¿no? O sea, normalmente te acuerdas de la parte que te conviene, pero no te acuerdas de la otra, ¿no? Claro. Fácil. El peruano no conoce. Y te lo digo porque en su momento yo he hecho trabajos de responsabilidad social y he salido con mis estudiantes antes de la pandemia justamente a llevar la Constitución a los pobladores, a la ciudadanía. Y te diré que de un 100%, sin mentirte, más del 50% no sabía que tenían una Constitución. No sabían. Recién estaban en conocimiento y decían, sí, de verdad. No te creo que es la Constitución. ¿Y qué tiene? Les explicaban. Entonces yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello. Sí, usted puede, porque la Constitución así lo dice. No sabía. Qué interesante, entonces tiene que conocer, pues, señor. Y otra cosa muy interesante, que la Constitución también, no solamente que tienes derechos y deberes, que tus derechos, ¿no es cierto?, no son tampoco ilimitados, porque muchos pensamos, no, yo tengo derecho y yo hago lo que a mí mejor me parezca, y puedo cerrar una calle, por ejemplo, y pongo mi fiesta ahí, porque tengo derecho a disfrutar, porque soy libre. Y los que están a tu alrededor, que quieren vivir en paz, en armonía, ¿qué es lo que está sucediendo? También falta. Es que ahí es donde entramos en el tema de que los derechos humanos han sido mal entendidos. ¿Por qué? Porque les han enseñado mal a las personas de que tienen derechos que son innatos, que son irrenunciables, que son únicos, que tú los tienes desde que naces hasta que mueres, que te pertenecen y que nadie te los puede quitar. Sí, perfecto, es cierto. Pero tus derechos tienen límites. Claro. Y tienen el límite que es, acaban cuando empiezan los de los demás. Claro. ¿Ok? No es que tú tienes derechos que sobrepasan a los demás. No. Sino que tienes derechos que puedes disfrutar de ellos, pero que en su momento vas a tener que limitarlos. Inclusive la misma Constitución te limita derechos. Claro. Por ejemplo, en un estado de sitio, en un estado de emergencia, te limita derechos, pero es un mecanismo hecho por la Constitución para salvaguardar justamente la integridad del ser humano. Exacto. Y ahí entra un poco en disputa el derecho, por ejemplo, a la vida con un derecho a la libertad de tránsito, que nos pasó en el COVID. Exacto, ¿no? Y hace poco. Exacto, nos pasó en el COVID. Oye, pero ¿cómo me pueden a mí, ¿no? Encerrar en mi casa si yo soy libre de circular todo lo que yo quiera? ¿Por qué me encierras? Porque hay un mecanismo que tiene la Constitución que se lo faculta, por supuesto, al presidente para que él pueda tomar esa decisión en beneficio de la ciudadanía. No la está tomando porque quiera, porque hoy día amaneció y dijo quiero encerrar a todos. No, hay un motivo. Para yo poder dar un estado de excepción, la Constitución claramente lo establece y dice, señor presidente, usted tiene un mecanismo de protección a sus ciudadanos, pero recuerde que solamente la va a poder aplicar en estos momentos, no porque usted se le antoje, sino por estas situaciones. Y un tiempo también. Exacto, y no es eterno. Claro. No es eterno, o sea, no es que toda la vida van a estar ellos en estas condiciones, sino es un tiempo determinado y si usted quiere ampliarlo, va a poder hacerlo porque a lo mejor era necesidad, pero tiene que fundamentarlo, ¿no? Claro. Entonces tiene que ser razonable, por supuesto,
¿no? Y tiene que tener un tiempo para que yo pueda aplicarlo, ¿no? Doctor, entonces, en conclusión, podríamos decir que tenemos el contrato social que da este inicio, ¿no? Del paso del estado natural, que se llama los jus naturalistas, Los jus naturalistas, ¿no es cierto? Que está pues Rousseau, Hobbes, Locke, está... Donde para ellos no se necesita. No se necesita, ellos dicen, no necesito tener un documento que acredite y que diga que yo pues tengo derechos, que tengo el poder, que... No. Por costumbre ya lo sabemos. Claro. Yo por qué finalmente tengo que tener algo que lo determine. Entonces podríamos decir que el contrato social derivaría más adelante en lo que nosotros conocemos como constitución. Nace con ese pensamiento, o sea, el contrato social te da la idea y te dice, oye, es que tiene que haber algo que regule a los ciudadanos, ¿no? Y haga que ellos puedan entender de que tienen derechos, pero que esos derechos también tienen límites, que esos derechos tienen que conocerlos, también se les tiene que colocar en algún lugar donde ellos puedan ser justamente fácilmente, ¿no? Se les pueda defender y no se sobrepasen, por supuesto, ¿no? Así es como nace. Y por ello tenemos la capacidad los ciudadanos de que de cada 5 años prácticamente firmar un nuevo contrato social. Exacto. En donde podemos decidir hacia dónde podemos apuntar. ¿Para qué? Para que el siguiente gobernante pues pueda desarrollar lo que está escrito acá, ponerlo en práctica y sobre todo salvaguardar esto que es la carta máxima que tenemos nosotros. Es la máxima expresión. Para llegar a ella hemos luchado un montón. Es increíble que no se entienda que ella es lo máximo que nosotros tenemos. ¿No? Es una cosa así terrible. Estados Unidos tiene su constitución primigenia, la primera, 7 artículos, pero que tiene enmiendas. Ellos sí entendieron, ¿no? Cuál es el valor que tiene la constitución. Ellos no la han cambiado, es la misma, porque el alma está ahí. Ella tiene un alma y tiene una razón, pero no se le entiende como tal. Se le viola y se le desconoce y la utilizo cuando yo quiero y cuando no quiero la desecho. Así no es. Y tampoco conocemos que, como decía por ejemplo el jurista Luigi Ferraioli, decía algo muy interesante, que si la Constitución es el máximo, ¿no es cierto?, organismo que tenemos en la cúspide, pero también debemos entender que hay un macro sujeto que va a soportar a esto, porque esto, por ejemplo, es un libro con códigos y normas estrictas, pero ¿quiénes la soportamos esto? ¿Quiénes la defendemos? Y es el macro sujeto, en donde todos los ciudadanos debemos respetar y acatar lo que está aquí, y no intentar cambiar por cambiar, porque no sé, uno no leí, no estoy interesado en leer, no sé realmente qué dice, o le escuché a alguien decir, no, esta constitución nació así, esta constitución favorece a los empresarios, pero ¿por qué no la lees? A ver, y revisemos qué tal está. Sí, Ferraioli es muy estricto en ello, como Bobbio, por ejemplo, también. Y ellos dicen, oye, pero entiende, ¿no? Te hemos dado la posibilidad de que tengas un documento que sea la máxima expresión legal. ¿Por qué no entiendes ello? Bobbio dice, ya tenemos la Constitución, hemos llegado a ello, felices. Oye, aplícala, pues. Claro. ¿No? Aplícala. O sea, normas tenemos en cantidad. ¿Quieres más? Si con las que tienes no puedes, ¿para qué quieres más? Exacto. Doctora, ya terminando acá en la sesión del espacio de óptica jurídica, queríamos terminar con 2 preguntas específicas para los jóvenes que estamos pues desarrollando o cursando la carrera de Derecho y Ciencia Política también. ¿Qué libros recomendarías? 3 libros máximos para poder empezar a revisar y poder ingresar a este mundo jurídico y también de la ciencia política. La primera. La primera. La Constitución. Por supuesto. Es importante que conozcamos a la Constitución. Sin ella, definitivamente no vamos a conocer. Y no vamos a entender que, como te decía hace un momento, ella tiene un alma. Y que tenemos nosotros que no solamente conocerla, sino amarla. Quien no ama su Constitución, no ama a nadie, ni a nada. Así de simple. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conocerla. Estudiarla,
Eso es lo Entonces, que tenemos primero que hacer. la Constitución, Por supuesto que entonces, sí. para poder entender realmente cómo está estructurada la sociedad y sobre todo cómo está estructurado el poder también. El segundo libro, doctora. Mi segundo libro Ujú. sería El contrato social, por supuesto. Para entender y comprender de Así dónde, es. de dónde viene, porque es muy interesante leer a Rousseau o a Montesquieu, por ejemplo, Montesquieu. cómo se dividen los poderes. Es muy interesante cómo lo analizan, a diferencia de Hobbes o John Locke, por ejemplo, que tiene, Locke. ¿no? Ujú, sí, no, el contrato social también es otro libro que es muy básico, ¿no? Y que tenemos que leerlo. Y un tercero que te diría, que te recomendaría también, por supuesto, es Ética Nicómaco, De Platón, que había mencionado. de Aristóteles. Ah, de Aristóteles. Así es, Ética Nicómaco. ¿Por qué? Porque también sienta las bases de cómo el ser humano tiene que trascender, porque no solamente cuando tenemos a la Constitución o cuando hablamos de un contrato social estamos hablando de poderes que están en nada, en una nebulosa, no, poderes que están dirigidos por un ser humano, hechos para un ser humano y hechos Claro. por un ser humano. ¿Ok? Entonces tenemos que entender también cuál es la capacidad de un ser humano y qué es un ser humano finalmente. Claro. Entonces, de verdad, esos tres yo sí recomendaría que tuvieran como base para que puedan entender de qué estamos hablando con respecto a ciencia política. Y doctora, la última pregunta, ¿cuál sería su consejo para los estudiantes de Derecho que estamos prácticamente en la mitad de la carrera y también para aquellos que quieren ingresar a la ciencia política? ¿Cuál sería su consejo ahí preciso? Bien, para los que están estudiando Derecho, primero tienen que determinar la rama que les interesaría seguir y eso lo van a ir conociendo conforme vayan avanzando, ¿no? Porque nosotros tenemos en la carrera pues que vamos a ir evaluando muy someramente, por supuesto, porque no entramos en mucho detalle, pero sí vamos evaluando cada una de las ramas. ¿Tocamos ciencia política en algún momento? Sí, es muy, pero muy poco en realidad, no es tanto como quisiéramos, pero es una rama que en sí, como ciencia, merece un estudio mucho más profundo. Entonces, yo diría en primera que terminen la carrera de Derecho porque ya están ahí, ¿no? Y quizás tomen una rama que sea que se ligue un poco con la ciencia política si es que quieren continuar, ¿no? Que sería pues el derecho constitucional, que está muy ligado, ¿no? Y Claro. que te dé un enfoque, más o menos una visión de lo que podrías después tocar en ciencia política. Y sí, definitivamente, yo sí les recomendaría de que estudien ciencia política como una carrera, no como una maestría, sino como una carrera, porque es completamente diferente, ¿no? En ciencia política te van a enseñar a que tú puedas visionar sobre un Estado, sobre el poder, sobre esa unión que existe entre el gobernante y el gobernado, ¿no? Sobre cómo los países se han ido desarrollando y se siguen desarrollando y cómo es que en la actualidad nosotros necesitamos tanto, pero tanto introducirnos en la política y no pensar que la política es ajena a nosotros, sino ya tenerla y considerarla como algo que es innato en nosotros y que tenemos que desarrollar, porque en nuestras manos está el que nosotros tomemos buenas decisiones y esas buenas decisiones se van a ver reflejadas en buenos gobernantes, porque eso a las largas es algo que o nos trae abajo o nos lleva arriba como país. Claro. El desarrollo del país está en manos de nosotros mismos. No es algo de que yo diga, si el país no desarrolla es porque tiene un mal gobernante, perfecto, pero ese mal gobernante no llegó ahí simplemente porque amaneció hoy día y dijo voy a estar ahí. Ese mal gobernante llegó porque tú hiciste que llegara. Y tú hiciste que llegara porque tú en su momento no supiste, revisar, oye, ¿quién es el que se está postulando? No supiste ver cuál era o cuál ha sido la historia de tu país, y no solamente de tu país, sino de alrededores, y cómo quizás estás tú, aunque no te des cuenta, copiando modelos de otros lugares. Entonces es importante que entiendan que la ciencia política es una ciencia que no solamente es considerada como ciencia, sino es un arte que
va a ser no solamente a ti como persona que puedas entender la vida política de un país, sino que también va a ser que puedas participar y puedas ser también tú un punto muy clave para el desarrollo de tu país. Doctora, entonces, interesante aporte que hemos tenido el día de hoy para toda la comunidad de Óptica Jurídica. Le estoy agradecido por su tiempo y el espacio, por darnos la oportunidad también de hacer llegar este conocimiento a todo el público a través de esta plataforma de las redes sociales. Y gracias por todo. Muchas gracias. Gracias a ti, Lenin, y gracias también, por supuesto, y espero, de verdad, sí, a los futuros, a los estudiantes en general, de que consideren de que nosotros somos ese cambio que tanto necesitamos y que estamos, siempre lo digo, nosotros los docentes tenemos una plena confianza de que ustedes que se están formando van a hacer ese gran cambio que tanto necesitamos en beneficio de nuestro país y en realidad de la humanidad en general, ¿no? Entonces podemos decir, como último, si quieres hacer un cambio en la realidad y quieres conocer realmente cómo funciona el Estado y cuáles son tus derechos fundamentales y cómo debes aplicarlas, pero también tus deberes, debes leer la Constitución. Nosotros somos Óptica Jurídica, un lugar en donde todos somos iguales ante la ley.